Esto es un voltímetro. Es capaz de decirme la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Si lo conecto a los dos polos de una pila, ¡voilá! 4 voltios. Y tiene sentido, porque la pila es de más o menos 4 voltios. Pues vamos a jugar un poco con esto. Si lo conecto a mis dedos, veo una diferencia muy pequeñita. Bastante curioso. Si seguimos con esto un buen rato y probamos en cosas, podemos encontrar cosas muy curiosas. Por ejemplo, algunos quizás ya sabréis esto, seguramente por el título del vídeo, pero si yo en un limón pongo una moneda y un clavo o una llave, encuentro una diferencia considerable. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Son acaso los limones una nueva fuente de energía renovable y nadie lo ve? Para entender qué demonios está ocurriendo aquí, vamos a necesitar entender los conceptos más fundamentales de la química, empezando por los legos de nuestra existencia. En el mundo existen partículas de carga positiva, los protones, y negativa, los electrones. Cargas distintas se atraen, mientras que iguales se repelen. Cuando dos cargas distintas se unen, se forma el átomo. El electrón se queda revoloteando alrededor del núcleo, que está formado por protones y neutrones. Los neutrones son básicamente una especie de pegamento entre protones. Aquí tenemos un ejemplo. Este átomo está formado por 3 protones, 3 electrones y 3 neutrones. Como cada protón está emparejado a un electrón, el átomo total tiene carga 0, pero esto no siempre es así. Por ejemplo, este átomo tiene 3 protones y solo 2 electrones, entonces un protón se queda sin compañero. Hay una carga positiva que sobra, por ende el átomo tiene carga 1 positivo, por ese protón que sobra. Arriba a la derecha del nombre del átomo ponemos el número de cargas que sobran y el signo que tienen. Ahora, a los átomos les gusta mucho tener carga 0, porque están más cómodos así, y tienden a cooperar para hacerlo. Mirad a este otro átomo. Tiene 4 electrones y 3 protones, por ende tiene un electrón que le sobra, una carga negativa de más. Pero oye, si a uno le falta un electrón y al otro le sobra un electrón, pueden hacer un intercambio. Uno de los átomos da un electrón al otro y así ambos quedan estables. Y realmente no necesitáis saber más para entender la mayoría de reacciones en la química. Con este conocimiento la gente se puso muy juguetona con la química, hicieron cosas como esta. En una caja ponemos una cantidad enorme de átomos a los que les sobra electrones. Ahora, en otra ponemos una cantidad enorme de átomos a los que les falta electrones. Si tuvieran vida, estas cajas estarían gritándose la una a la otra. Una de las cajas tiene mucha energía, les sobran muchos electrones, necesita dárselos a alguien para estar estables, mientras que a la otra le faltan, necesita precisamente esos electrones. Estaría genial conectarlas, ¿verdad? Pues bueno, hagámoslo. Si dejamos un conducto abierto, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que estos electrones van a pasar corriendo al lado que los necesita. Así, ambos lados van a quedar estables. Ese movimiento de electrones es la electricidad, y es súper útil para encender bombillas, mover motores, naves espaciales, todo eso. En definitiva tenemos una pila, una parte con pocos electrones y otra parte con muchos electrones, los cuales presta el polo positivo y el negativo. Como dato extra, esa diferencia de cargas que existe en cada lado se llama la diferencia de potencial. A veces se le llama voltaje, pero no me meteré en sus diferencias hoy. Otra nota, si miramos en ese tubo que hemos hecho la cantidad de cargas que pasan en un segundo, tenemos la intensidad de esa corriente. Podemos medirlo en electrones por segundo, pero a nuestras escalas esos números son demasiado grandes. Lo más sensato es medirlo en coulombios por segundo, una unidad tan común que la llamamos amperio. A este punto habría agotado tu paciencia. Tú solo quieres aprender por qué el limón da electricidad, no te interesa todo esto. Pues bien, ahora vas a ver por qué todo esto es importante. Empezamos con la moneda. Si analizamos de qué está compuesta, vemos que principalmente es cobre. El cobre es bastante pesado, son unos 29 protones juntos en un núcleo con 29 electrones, así que a partir de ahora lo dibujaré de forma un poco distinta. Representaremos todo el núcleo con un sencillo círculo, con el nombre del átomo dentro. En cuanto a los electrones, solo pondremos aquellos de su capa de valencia, es decir, su última capa. No me he puesto a explicar acerca de capas de electrones, pero que sepáis que el último electrón es el que menos agarra. Esto significa que si otro átomo necesita más ese electrón, el cobre no va a tener tanto problema en dárselo. Ahora sí, estamos listos para entender qué le ocurre a la moneda y al limón. Si nosotros hiciéramos zoom hasta el nivel atómico, encontraríamos que hay muchos átomos del limón que necesitan esos electrones. Y como hemos visto, el cobre no tiene problemas para dar electrones, así que se los cede, dejando los átomos dentro del limón saciados y los cobres sin electrones, es decir, con carga positiva. En definitiva, tienes una moneda que carece totalmente de electrones, pues se los ha dado al ácido del limón. Es decir, una moneda con carga positiva. ¿Veis por dónde van los tiros? Vamos a por nuestro polo negativo. Nuestro polo negativo, no muy sorprendentemente, será la llave. La llave está formada por zinc, 30 protones, 30 electrones.
Cuando la clavamos en el limón ocurre una cosa muy interesante. No me voy a meter en las reacciones concretas que ocurren, pero para que tengáis una idea, los núcleos de los átomos del zinc, es decir, sus partes positivas, se meten en el limón dejando en la llave electrones. Como la llave se queda sin la mayoría de sus núcleos, solo quedan los electrones, las cargas negativas. Tenemos entonces una llave muy cargada negativamente. Así que vamos a terminar la faena, ¿no? Tenemos un limón, le metemos una moneda que pierde sus electrones, luego le metemos una llave que pierde sus núcleos. A una parte le faltan electrones, mientras que a la otra le sobran. ¿Os suena familiar? Solo quedaría conectarlas con un cable y ¡voilà! Generamos electricidad con un limón, metales y mucho ingenio. Gracias por ver.